En este nuevo capítulo del curso para Numbers vamos a hablar acerca de las tablas dinámicas. En este libro tenemos una tabla que contiene varios registros. Como pueden apreciar, en la primera columna tenemos el producto, en la segunda la categoría, en la tercera el precio, en la cuarta el mes, en la quinta la cantidad y en la sexta el monto total. Para poder crear tablas dinámicas es importante que la información de la tabla origen, la cual es esta en este ejemplo que vamos a desarrollar en este video, esa información contenida dentro de las tablas de origen debe estar estandarizada y normalizada. Pero ¿eso qué significa? Pues significa que en los registros que tengas dentro de esta tabla no puedes tener uno que sea diferente a otro cuando se refiere al mismo criterio. Por ejemplo, en este caso que dice manzanas, no puedes tener un registro que diga manzanas y otro que diga manzana. Esto hace que cuando crees tu tabla dinámica, ya la tabla dinámica no te identifique estos tres registros como uno solo, sino que te lo registra como dos diferentes, porque hay dos aquí que dicen manzanas que corresponden a un solo criterio cuando lo lleves a la tabla dinámica, y hay otro que dice manzana, que este va a ser otro criterio cuando lo pases a tu tabla dinámica. Por eso tienes que tener cuidado de que todos los registros que correspondan al mismo criterio estén escritos de la misma manera. Por ejemplo, si todos son manzanas, entonces todos tienen que ser manzanas y ninguno debe tener un carácter diferente a otro, incluyendo también los espacios. Por ejemplo, si le dejas un espacio al final, esto ya lo convierte en un criterio, un carácter o un registro diferente a la hora de que lo pases a tu tabla dinámica. Entonces, ten cuidado con esto. Eso aplica para todas las columnas y todas las filas que tengas dentro de tu tabla origen. Ahora, es importante que sepas que hay algunos campos o algunos registros que van a tener contenido distinto. Por ejemplo, en el caso de los precios y las cantidades. Esto es evidente que pueden ser diferentes mes a mes y cada registro puede tener un dato distinto. Pero como estos datos son precisamente datos que se van a sumar o que se van a promediar, entonces no pasa nada de que sean diferentes. Es más, incluso por eso es que nace la necesidad de contar con tablas dinámicas para poder ver de mejor manera o de una forma más resumida toda esta información. Resumiendo entonces, entendemos que todos aquellos registros que tienen que ver con texto y que corresponden a categorías o a productos en especial o nombres de personas, tienen que estar escritos siempre de la misma forma, sin agregarle caracteres, espacios o cualquier otro adicional que lo convierta en un registro distinto. Pero cuando se trata de registros en número, no importa que sean distintos. Es más, esa es la esencia del uso de las tablas dinámicas. Resumir la información de los datos numéricos agrupados o segmentados a través de los datos que corresponden al texto. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Estos consejos no solo funcionan en Numbers. Estos consejos también te sirven para cuando trabajas con tablas dinámicas en Excel. Ahora vamos a proceder a crear la tabla dinámica. Vamos a posicionarnos sobre cualquiera de las celdas de la tabla origen. Y como puedes apreciar, aquí en la parte de arriba se activa una opción que dice tabla dinámica. Si haces clic allí, lo que aparecerá es una nueva tabla dinámica que se acaba de crear en una nueva hoja. Sin embargo, también tienes la opción de crearla dentro de la misma hoja en donde está la tabla de datos origen. Vamos a realizar esa acción. Nos vamos a posicionar sobre la tabla origen y luego vamos a hacer clic aquí en la parte de arriba en el menú contextual en donde dice organizar y luego vamos a hacer clic donde dice crear tabla dinámica en la hoja actual. Cuando haces esto, aparece la tabla dinámica justo al lado de la tabla de los datos origen. Aquí en la tabla dinámica tienes diferentes opciones para que puedas mostrar la información que necesitas.
puedes ver que a la derecha se encuentra un nuevo panel. Este panel contiene las opciones de los datos dinámicos. Siempre y cuando estés posicionado sobre la tabla dinámica, te va a aparecer esta opción. Si por casualidad no te aparece, lo que debes hacer es posicionarte sobre la tabla y darle clic aquí donde dice opciones de datos dinámicos. Con eso ya te aparece el panel. Tienes diferentes secciones. Aquí tienes la sección de los campos, por aquí la de las columnas, aquí la de las filas y luego la de los valores. En los campos, pues te encuentras con todos los nombres de las columnas que corresponden a la tabla origen. Estos campos como tal los puedes arrastrar tanto a columnas, a filas y a valores. Por supuesto, debes tener en cuenta que en valores, idealmente o generalmente, se utilizan campos que contengan datos numéricos. Sin embargo, no estás obligado a utilizar solo de datos numéricos. También puedes utilizar datos de texto. Estos puedes utilizarlos para generar valores de conteo de esos datos de texto. Por ejemplo, si quisieras saber cuántas veces aparece la palabra manzana dentro de la tabla, esa podría ser una opción a utilizar. Pero en este momento vamos a comenzar a utilizar la tabla dinámica de la manera más básica. Vamos a hacer varios casos como ejemplo. Para empezar, vamos a utilizar la categoría, la vamos a posicionar en las filas. Y aquí puedes ver que solo tenemos 3 categorías dentro de toda nuestra tabla origen. Y ahora queremos saber cuál es el precio promedio al que se ha vendido cada una de estas categorías. Vamos a utilizar el precio y lo vamos a poner en valores. Y aquí lo que me está haciendo para empezar es una suma de los precios, pero lo que yo necesito es el promedio de lo que me cuesta la categoría carne. Entonces voy a darle clic aquí y en vez de que aparezca suma por aquí en la opción de resumir, voy a seleccionar promedio. Aquí ves que aparece de esta manera. Posiblemente esta no es la mejor forma de verlo, pero para cambiar el formato de esto, pues ya te lo he enseñado en otros videos, pues es simplemente seleccionar las celdas a las que les quieres cambiar los formatos, haces clic en formato, luego aquí en celda y aquí donde dice formato de datos, vamos a hacer clic en este menú desplegable, vamos a seleccionar el número y vamos a poner el formato que nosotros queremos. Puedo dejarlo así o también cambiarlo a un formato de divisa. Voy a regresar a la configuración de la tabla dinámica, que eso es siempre posicionándome sobre la tabla dinámica y haciendo clic aquí donde dice organizar y posicionándome en la opción de opciones de datos dinámicos. Aquí tengo otra vez el mismo contenido que habíamos visto antes. Si necesito, por ejemplo, saber cuál es el precio promedio el que se vendió cada una de estas categorías de forma mensual, entonces lo que debería de hacer es agregar el mes a las columnas y de esta manera pues ya encuentro cuál es el promedio al que se vendieron los productos de esta categoría por cada uno de los meses. Ahora puedo hacer lo mismo que hice con la columna de la suma total en la que le cambié el formato. Voy a ir a formato y aquí en formato le cambio a divisa y ya está listo. De esta manera ya se puede ver cuál es el precio promedio al que se vendió cada una de estas categorías de forma mensual entre el mes de enero, febrero y marzo, y también el promedio general de todos esos meses. Lo mismo puedes hacer si lo que necesitas es saber la cantidad de productos que se vendieron de cada una de estas categorías mensualmente. Pero ¿cómo lo haces? Pues simple, simplemente quitas precio, lo eliminas, lo pones allá arriba o lo pones aquí afuera. Y lo que pasa es que ahora debes tomar la opción de cantidad y colocarla en valores. Así ya te aparecen las cantidades, pero aquí esto ya no funciona igual que antes. ¿Por qué? Porque ya no necesitas el dato del formato en divisas, sino que lo necesitas en número porque son cantidades, no son montos. Ahora tenemos que cambiar esto y dejarlo en número. Y puedes ponerle decimales si tú quieres o también puedes dejarlo sin decimales, como tú quieras, e incluso agregar un separador de miles. Pero eso ya va a ser a criterio de cada uno. Vamos a ver qué más podemos hacer dentro de la tabla dinámica. Vamos a regresar aquí a organizar y en opciones de datos dinámicos. Imagina que quieres saber la cantidad de unidades que has vendido por cada una de las categorías, pero además quieres tener el detalle de cada uno de los productos.
Pues lo único que debes hacer es simplemente tomar el producto de aquí y pasarlo aquí abajo donde dice filas, justo después de las categorías. Y de esta manera pues ya tienes la categoría, tienes los productos que corresponden a esa categoría y la cantidad que se ha vendido mes a mes y la suma total. Puedes ver que aquí está resumido por suma, no por promedio, está por suma. Entonces está bien, porque nos está sumando la cantidad de unidades que se ha vendido de cada uno de estos productos que corresponden a esta categoría de forma mensual y el total de esos 3 meses. Además de que ya sabes cuál es la cantidad que has vendido de cada uno de estos productos que corresponden a estas categorías dentro de cada uno de estos meses, también quisiera saber cuánto es el monto total que ha representado la venta de estas unidades de forma mensual para cada uno de estos productos. Pues para hacer eso lo que haces es tomar el dato del monto total que vendiste y lo pones aquí justo abajo de la cantidad total de unidades. Con esto vas a tener tanto en cada uno de los meses como enero, febrero y marzo, vas a tener la cantidad de unidades total y el monto total que te corresponde a cada uno de esos meses. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Pues que tienes que cambiar el formato, porque el formato aquí está en números. Y en este caso, lo que corresponde a monto, lo ideal es que sea representado por el formato de divisas. Voy a realizar el cambio del formato para que veas cómo realmente debería de ser presentada esta tabla. Vamos a formato, seleccionamos primero las columnas a las que les queremos aplicar el nuevo formato de divisas, que son todas estas que están por aquí, y ahora les ponemos el formato que nosotros queremos, en este caso el de divisas. Y así es como ya tenemos la tabla tal como la queríamos. Necesitábamos la cantidad de unidades que se han vendido por cada uno de estos productos que corresponden a estas categorías. Aquí tenemos la cantidad, el monto total que corresponde a esa cantidad vendida, pero en este caso en dólares, en cada uno de los meses que corresponden a los datos que tenemos dentro de nuestra tabla origen. Entonces, por aquí ya tenemos enero, febrero, marzo y la suma total de esos montos. Si el contenido te está gustando y estás aprendiendo cosas nuevas, suscríbete. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Voy a ir aquí donde dice organizar y voy a quitar todo lo que he hecho hasta este momento. Voy a agregar la categoría a las filas y ahora voy a agregar los productos a valores. Esto es lo que te explicaba al inicio. Tú puedes agregar datos que no sean numéricos a la sección de valores. Lo que va a hacer el sistema de forma automática es contar la cantidad de registros que hay dentro de esa categoría como tal. Ahora, si lo que tú necesitas saber es la cantidad de registros únicos que hay dentro de cada una de esas categorías, tienes que hacer clic aquí en la opción de la información y en lugar de resumir los datos por contar todo, lo que debes hacer es seleccionar la opción que dice contar único. Y de esta manera vas a obtener los datos exactos de la cantidad de registros únicos que hay dentro de cada categoría. Por ejemplo, en la categoría de carne solo hay 2 registros que corresponden a pollo y res. Para comprobarlo, vamos a arrastrar la opción de producto aquí en la parte de abajo en categoría y puedes ver que realmente hay una, dos. Y en la categoría de frutas tienes 4, por eso ya te estaba contando 4. Y en la categoría de verduras tienes 3, por eso ya te estaba contando 3. Ahora, si lo dejas como estaba antes y lo pones aquí donde dice contar todo, lo que va a hacer es contar la cantidad de veces que aparece la palabra pollo dentro de cada uno de estos registros. Te va a contar la cantidad de veces que aparece el registro de manzanas dentro de la tabla de registros de origen. Así es como funciona esta opción. Es importante que sepas que no necesariamente vas a utilizar las tablas dinámicas de esta manera. Existen muchísimas formas de utilizarlas. Te voy a hacer un ejemplo más. Vamos a quitar todo esto de aquí y en lugar de hacer el análisis por medio de las categorías y los productos, puedes hacerlos por mes.
Vamos a agregar los meses a las filas y lo que vamos a hacer a continuación es mostrar la cantidad que se ha vendido en unidades por cada uno de estos meses, sin diferenciar la categoría a la que corresponden. Aquí tenemos, por ejemplo, que en enero vendimos 3.600 unidades, en febrero 4.100, en marzo 3.860 y en total 11.560. Esto es sin distinguir si corresponden a una categoría o a otra. Si quieres saber a qué categoría corresponden, por ejemplo, entonces lo que tendrías que hacer sería pasar categorías aquí a columnas y de esa manera pues ya tienes el dato. Pero si no lo quieres ver allí y lo arrastras nada más hacia un lado, tienes la opción, además de esto, de filtrar la tabla dinámica por algún registro en particular. Le damos clic aquí donde dice filtrar y vamos a agregar un filtro. Y este filtro lo vamos a agregar por categoría, porque lo que queremos saber en este caso es cuántas unidades de frutas hemos vendido por cada uno de esos meses. Quitamos las opciones de carne y de verduras y ya tenemos el filtro. Este es un filtro rápido que ya está aplicado a nuestra tabla dinámica y solo nos muestra los datos que corresponden a enero, a febrero y a marzo de las unidades o la cantidad de unidades que se ha vendido de cada una de esta categoría en particular en cada uno de estos meses. Ahora que quieres cambiar ese filtro o lo quieres eliminar, bueno, para cambiarlo únicamente le haces clic allí y que ya no quieres ver solo las frutas, que quieres ver también las verduras, pues le das clic ahí a verduras y los datos que te van apareciendo son específicos de los filtros que estás agregando. ¿Que quieres quitarlo todo? Pues lo quitas. ¿Que quieres ver solo las carnes? Pues aquí las agregas. ¿Que quieres eliminar el filtro por completo? Pues le das clic aquí al basurero y se elimina el filtro por completo. Vamos a regresar aquí a las opciones de datos dinámicos y aprecia lo poderosas que son las tablas dinámicas. Estas tablas dinámicas son unas herramientas increíbles para ahorrar tiempo y trabajo en general. Si en algún momento alguien te pide un reporte o tú necesitas una información muy específica en particular y ya tienes tu tabla de origen de datos bien normalizada y estandarizada, se te va a hacer sumamente fácil responder a cada una de esas necesidades. Antes de terminar este capítulo, no me quiero ir sin explicarte esto que es muy importante. Cuando agregas un nuevo registro o haces un cambio en los registros que tienes dentro de la tabla origen, es necesario que actualices la tabla dinámica. Te voy a mostrar el ejemplo. Aquí en manzanas, por ejemplo, en enero, tenemos que se vendió una cantidad de 500 manzanas. Si yo hago el cambio aquí a que se vendieron 2.000 manzanas, eso no se va a reflejar de forma automática en la tabla dinámica. Para que se pueda reflejar de forma automática, tienes que posicionarte en la tabla dinámica, hacer clic derecho y luego dar clic aquí donde dice actualizar tabla dinámica. Cuando haces clic en actualizar tabla dinámica, mira cómo se actualizan todos los datos. Es importante que lo sepas porque si tú ingresas muchos registros a la tabla de origen y no te aparecen en la tabla dinámica, es precisamente porque no la has actualizado. Entonces, toma en cuenta esto. Esta forma de trabajar de las tablas dinámicas que se deben actualizar cada vez que se agrega algún tipo de registro o un cambio en la tabla origen no es propio de Numbers. Esto también funciona así en Excel, para que lo tengas en cuenta. Espero que la información de este video realmente haya sido de mucha utilidad para ti. Si fue así, te pido que me dejes un comentario y que le des like al video. Hasta la próxima.